Muy buenos días, queridos estudiantes. Les doy nuevamente la bienvenida al área de educación religiosa. Quería compartir con ustedes, ya que estamos en el mes de mayo, el mensaje que le da nuestra Madre María, la Virgen de Fátima, a los 3 pastorcitos el 13 de junio de 1917. Esta oración o este mensaje que nos permita iniciar nuestra clase de hoy, y por ello les pido que nos pongamos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice nuestra Madre María: Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien le abrazare, prometo la salvación, y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Que este día, queridos hijos, nuestra Madre María, al igual que le dio a conocer a los niños, este mensaje nos mueva en nuestro corazón también lo mismo, darla a conocer, y no solamente que la conozcamos, sino la amemos. Que el Señor nos permita a cada uno de nosotros poder amar a Dios, amar a María, para así también amar con ese mismo amor a nuestros seres queridos, a los que están en casa. ¿Cuánto amor necesita hoy el mundo? Hay muchas personas, y tú lo sabes, que ahora están necesitando mucho apoyo, no solamente el material, sino el espiritual, el moral. Por ello te invito a que pongamos en las manos de nuestra Madre María estas necesidades de las personas que hoy han perdido quizás algún familiar o algún ser querido está enfermo. Por eso, haciendo caso a nuestra Madre María, le decimos a ella: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Quiero que te des cuenta solamente un detalle respecto al mensaje. Te decía, es el 13 de junio de 1917. En ese año en Europa estaban viviendo una guerra entre personas. Hoy en día vivimos también una guerra, pero no entre personas, sino ante una enfermedad. Y el mensaje de María hoy se vuelve actual: dar a conocer a Dios, darle a conocer a ella, que las personas conozcan su amor, para que en estos momentos de soledad, quizás que algunos tengan, no se sientan así, sino se sientan acogidos y amados por Dios y por nuestra Madre María. ¿Y cómo es que Dios nos ama? Pues Él nos lo dice en un libro muy conocido por ustedes, ¿no? La Biblia, en la cual he titulado el tema: La Biblia es una carta de amor. Una carta de amor, ¿por qué? Vamos a ver hoy de qué manera Dios nos está comunicando cuánto nos ama. Y esa comunicación, ese amor, lo plasma en las Sagradas Escrituras. Muy bien, comenzaremos entonces primero por definir qué cosa no es la Biblia. La Biblia no es un libro de ciencias, ¿sí? Ahí no vamos a encontrar el origen de los dinosaurios, etc. Tampoco es un libro solo de historia, aunque contiene datos históricos, ni tampoco es un manual que te diga en qué momento, en algún momento, qué cosa tienes que hacer o no hacer. Eso no es la Biblia. La Biblia es un libro espiritual en la cual Dios quiere manifestar lo que el hombre necesita hacer para que pueda ser salvo, ¿sí? Entonces, la Biblia se divide en dos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay o contiene 46 libros, ¿no? Antiguo Testamento porque narran los acontecimientos vividos por el pueblo de Israel antes del nacimiento de Cristo. Y el Nuevo Testamento narra a partir del nacimiento de Cristo hasta los hechos de los apóstoles después de la resurrección de Jesucristo. Por ende, la Biblia contiene en total 73 libros. Muy bien, entonces, ¿cuál fue el proceso de formación de los textos bíblicos? Ten presente que la Biblia no es que siempre ha sido de esta manera. La Biblia ha pasado por un proceso de formación.
¿Cuál fue ese inicio de la Biblia? Fue ese hecho histórico que vivió el pueblo de Israel. ¿Cuál fue ese hecho histórico que te decía en clases anteriores? La Pascua, la liberación del pueblo judío de la opresión de los egipcios. Este hecho histórico hizo que los israelitas, el pueblo hebreo, pueda reflexionar lo que Dios hizo por salvarlos de la esclavitud. A esta reflexión se sumaron luego los relatos sueltos, que quiere decir la transmisión oral de los padres hacia los hijos para que recuerden lo que había obrado Dios en favor del pueblo hebreo. Estas tradiciones, para que no se pierdan, tuvieron que ponerse por escrito. Así es que la recopilaban y lo redactaban. ¿En qué materiales? En un primer momento, en papiros, que eran hechas de las cañas que crecían a las riberas del río Nilo. Y después, como estos materiales no tenían mucha resistencia y había que estar transcribiendo, empezaron a escribirlo o redactarlo en pergaminos que eran hechos de pieles de animales que por ende eran más resistentes y duraban más tiempo. Así tenemos que entonces la Biblia se componía en un principio de pergaminos que a lo largo del tiempo se iban descubriendo, encontrando, y con el pasar del tiempo y con la invención de la imprenta se pudo obtener como producto final la Biblia que ahora tenemos en casa. Luego vemos también que en la Biblia está escrita a través de géneros literarios. Para que se entienda qué cosas son géneros literarios, hablando de la Biblia, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate tú que a ti te gusta cantar y te pido que escribas algo en relación a algo que te guste. Si te gusta cantar, lo vas a hacer en forma de canción, quizás. Si te gusta la poesía, lo vas a hacer en forma de poema. Y si te gusta narrar cuentos, quizás empieces a redactar un cuento. Lo mismo hace con las personas, los escritores sagrados, que se llaman agiógrafos. Respeta a Dios, su forma de ser, y según la peculiaridad de cada persona, redacta lo que Dios quiere transmitir. Por ello, en la Biblia hay diferentes géneros literarios, porque no todas las personas son iguales. Algunos escribieron de forma de narraciones, por eso hay libros históricos, otros profetas, ¿no? A través de profecías, otros libros de sabiduría, ¿no? Que refranes, proverbios, etc. Poéticos, aquí hablaba acerca de los poemas, ¿no? O canciones, o mitos alegóricos, ¿no? Sobre todo en el Génesis, que hay mucho mito. Lo mismo que en el Apocalipsis también, hay mucha simbología. En el Apocalipsis encontramos, por ejemplo, el número 666, que muchos asocian por el anticristo, que así se lo dice, pero habría que interpretar quién es ese anticristo, qué significa 666, qué significa el número 3, que ya lo hemos visto en temas anteriores respecto a las simbologías. Muy bien, estos son respecto a los géneros literarios. Tengan en cuenta, por ejemplo, también en el Génesis, cuando narran la creación de Adán y Eva, el primer hombre, etc., son a través de estos géneros para que se entienda lo que el autor quiere dar a conocer. Recuerda que la Biblia es un libro espiritual, no de ciencia ni de historia. Por lo tanto, la Biblia está escrito, como les decía, que era una especie de carta de amor en la cual Dios da a conocer lo que hace por el hombre y lo que está haciendo para que el hombre viva feliz. Esa es la intención, de reconocer a Dios y reconocer cuál es el mensaje que Dios tiene para que el hombre viva feliz y sea feliz en este mundo y en el eterno al lado de él. Ahora, profesor, ¿cómo se me es difícil a mí encontrar un texto bíblico? ¿Cómo es que puedo ayudarme para poder encontrar más fácilmente un texto bíblico? Aquí te enseño entonces cómo se cita un texto bíblico. Primero, se coloca el nombre del libro en abreviaturas. En este caso, esto significa Mateo. El capítulo siempre vas a encontrar en la Biblia que el capítulo está más grande, el número es más grande. Y después el capítulo es separado del versículo a través de una coma, ¿sí? Y este versículo, de acuerdo a qué versículo te indique, va a estar separado hacia un guión. En este caso, ¿cómo se leería esta cita bíblica? Se leería Mateo, capítulo 5, versículos del 1 hasta el 3. Y el punto que indica
que se está añadiendo un versículo más, pero del mismo capítulo, por ende sería Mateo capítulo 5, versículo 1 al 3 y el 9. Este punto significa y. Quiere decir que busco mi Biblia, busco el Mateo capítulo 5 y leo versículo 1. Acá te dice del 1 al 3, quiere decir leo el 1, el 2 y el 3 y me salto todo hasta llegar al 9. Quiere decir, no leo el versículo 4, ni el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 8. Me salto hasta el 9, porque esa es la indicación, ¿sí? Que es 3 y 9. Aquí otro ejemplo, lo mismo, esta es primera de Corintios, ¿sí? Capítulo 14, versículo del 1 al 4. Entonces ten presente esta manera de poder citar la Biblia para que tú encuentres muy fácilmente lo que se te pide al momento de hacer tus tareas. Ten presente que en nuestra Biblia latinoamericana, al final de la Biblia, están todos los libros con sus respectivas abreviaturas para poder ir familiarizándonos con cada libro. ¿Sí? Te decía 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Por otro lado, otra cosa que en este tema siempre me gusta recalcar, cuando nosotros nos enseñan y nos dicen cuántos evangelios tiene la Biblia, muchos dicen 4, mencionando a San Juan, San Mateo, San Lucas y San Marcos. Sin embargo, la Biblia tiene solamente un evangelio. ¿Y cuál es? Jesús. Te recuerdo, evangelio significa buena nueva. ¿Quién es la buena nueva? Jesucristo. Si Jesucristo es la buena nueva, y buena nueva significa evangelio, ¿cuántos evangelios hay? Uno. Y es Jesús. Profesor, ¿y por qué se dice Mateo, Marco, Lucas y Juan que son evangelios? Bueno, en la misa se dice lectura del Santo Evangelio según San Marcos, San Lucas, San Juan, San Mateo, ¿sí? Pero no dice lectura del Evangelio de Mateo, ¿sí? Hay uno que coloquialmente se dice el Evangelio de Mateo, etc. Sí, pero hay que aclarar eso. Hay solamente un evangelio en la Biblia que es Jesucristo. ¿Sí? Muy bien. Explicado esto, entonces, ten presente bien la separación de capítulo, versículo y de dónde hasta dónde se va a leer, teniendo en cuenta la coma, el guión y el punto. En este punto y coma quiere decir que tú puedes añadir otro capítulo más. Si yo pusiera aquí, por ejemplo, el número 7, diría Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3 y el 9, y me voy hasta el capítulo 7. Y ahí vuelvo a añadir quizás una coma para separar el versículo del capítulo 7 que quisiera leer o me están indicando leer. ¿Sí? Muy bien. Como conclusión entonces de esta clase es que la Biblia está escrito, como te decía, para que el hombre sepa que puede ser feliz. Y Dios nos da en la Biblia todo lo necesario para que nosotros sepamos qué necesitamos para ser feliz. Ya lo menciona también, y Jesús lo resume en la Biblia en dos cosas, ¿no? Los mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Ese es el mandato y al final lo que Dios nos está diciendo en esta carta, ¿no? En este libro. Te dejo con la frase de la semana, que es de Santa Teresa de Calcuta, que dice: si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. Dios ha hecho todo pensando en nosotros. Todo. No piensa en sí mismo. Nosotros no nos salvamos y salvándonos le hacemos feliz a Él. No. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros sí de Él. Sin embargo, a pesar de eso, Dios siempre ve por nuestro bienestar. Y eso es lo que refleja Santa Teresa de Calcuta con esta frase. Nosotros debemos ponernos al servicio de aquellas personas que nos necesitan. Por ende, te invito a que esta semana, y esa va a ser la actividad de esta semana, a ofrecer por los demás una oración. Escoge el día, la hora y ponte a orar 2, 3 minutos, quizás. ¿Sí?
Nos vemos hasta la próxima. Dios bendiga tu hogar. Nos vemos.